Todo empezó con estática. La crucero alienígena Vorkalit, elegante y brillante como una daga flotante en el espacio, salió del hiperpliegue sobre lo que sus mapas estelares etiquetaban como Sector 441. Terra 3, un sistema periférico marcado una vez como deshabitado, de bajo interés. El capitán Relk miró fijamente la pantalla principal, sus mandíbulas contrayéndose mientras los sensores seguían fluctuando. Lecturas distorsionadas, picos, oleadas de energía irregulares. Todo parecía mal. El espacio estaba demasiado silencioso pero demasiado denso, como si algo masivo se escondiera a plena vista. Diagnósticos, ladró. ¿Por qué los escáneres están devolviendo basura? El teniente de tecnología siseó nerviosamente. Disrupción de campo, resonancia desconocida, posiblemente artificial, no coincide con ningún perfil anterior. El capitán Relk se giró lentamente, entrecerrando los ojos. Artificial. Eso no era bueno. Ese era el tipo de lectura que obtenías antes de entrar en un campo de minas, o peor, una trampa. Pero se suponía que este sistema era una roca primitiva sin signos de tecnología de nivel galáctico. Y entonces sucedió. De la negrura, el espacio se deformó. No como las ondulaciones del pliegue, no como una nave entrando en el hiperespacio. Era masa bruta entrando en el espacio real sin firma de presalto. 5 naves, negro mate, triangulares. Información que simplemente apareció. Sin alarmas, sin advertencias, solo una presencia silenciosa y terrible. La IA de la nave se ahogó por un momento, luego escupió un torrente de datos. Clase no identificada. Composición del casco desconocida. Sin comunicaciones ni señales de energía visibles. Emisiones frías. Escudos activos, armamento incalculable. El puente quedó en absoluto silencio. Uno de los timoneles se inclinó hacia adelante. Esas no son nuestras. No, susurró el capitán Relk. Son humanas. Habían estudiado a la humanidad durante décadas desde los bordes. Los archivos las marcaban como apenas civilizadas, emocionalmente inestables, todavía fracturadas por el nacionalismo, la codicia, la política tribal. Había videos de guerra de la historia de la Tierra. Claro, pero nada reciente. El último dron de observación captó silencio de radio. Sin baliza, sin signos de tecnología orbital. La teoría de trabajo era que la Tierra se había aniquilado a sí misma. Claramente, esa teoría estaba terriblemente equivocada. Las naves humanas no saludaron. No parpadearon. No señalaron. Simplemente se quedaron flotando. Comunicaciones estándar abiertas, ordenó Relk, tratando de mantener el protocolo. Soy el capitán Relk de la nave Vorkalet de la Alianza Telear. Venimos en paz, solicitando contacto pacífico e identificación. Sin respuesta. Pasaron 10 segundos. Luego 30, luego 1 minuto. Nada aún, dijo el oficial de comunicaciones, pálido y temblando. Pero señor, están fijando las matrices de objetivo en nosotros. Evadan, gritó Relk. Escudos arriba. Retirada total. Vector. Nunca terminó. La nave humana líder abrió fuego con un rayo que no era luz. No era plasma. No era nada de lo que reconocieran. Era masa condensada en una fina astilla de gravedad dirigida. Y desgarró el cuarto frontal del Vorkalet como si fuera papel. La atmósfera se ventiló. La tripulación gritó. El metal gritó más fuerte. El puente perdió gravedad. Las chispas bailaron en el aire mientras la mitad de las consolas explotaban. El capitán Relk se estrelló contra la pared, con sangre saliendo de su boca, un ojo perdido, su visión borrosa. Aún podía ver cómo una de las naves se movía lenta, deliberadamente. No tenían miedo. No tenían prisa. Estaban cazando. Y no era solo el Vorkalit. Los sensores de largo alcance parpadearon antes de oscurecerse. Otros cruceros de la flota estaban siendo atacados, destrozados, engullidos en explosiones que plegaban sus agujeros sobre sí mismos. Todos entraron en pánico ahora. No por los daños, ni siquiera por la muerte, sino por la incomprensión. Estos no eran alienígenas que pudieran entender o con quienes negociar.
Estos eran humanos, y habían sido subestimados. El puente del Borcalit estaba semiluminoso. Las luces de emergencia proyectaban una mancha rojiza sobre las paredes mutiladas. El metal gemía mientras la nave se escoraba en el espacio. Estabilizadores destrozados. El olor a piel quemada y refrigerante llenaba el aire. Aquellos que aún no estaban muertos deseaban estarlo. El capitán Relk tosió sangre en su palma. Una pierna no respondía. Su visión se nublaba. Chispas saltaban en algún lugar cerca de los restos del panel de mando principal. No más pantallas, no más lecturas de estado, solo un terror visceral y una sensación pulsante en la base de su cráneo. El mismo instinto primario que advertía a la presa cuando el depredador aún no había terminado de alimentarse. Los humanos ni siquiera los habían perseguido todavía. Eso fue lo que lo quebró. Ese silencio. Esas naves no se acercaron para acabar con ellos. Simplemente se quedaron quietas como leones esperando que la gacela se desangrara. Se arrastró hacia una consola de muñeca de un oficial muerto. Sistema manual, quemado a mitad de camino. Inútil. Habían sido reducidos a primitivos en un segundo. Una tripulación de más de 400 guerreros, investigadores y técnicos reducidos a cáscaras jadeantes dentro de un caparazón moribundo. «Capitán», susurró alguien. Se giró. El ingeniero Zorik, joven, temblando, cubierto de hollín y sangre, se aferraba a la pared detrás del conducto de ventilación auxiliar. Su brazo izquierdo estaba destrozado y el hueso asomaba cerca del codo, pero sus ojos estaban más claros que los de nadie más. «Sano, por ahora». «Hemos perdido el soporte vital», dijo Zorik, apenas audible. «Reactores principales golpeados, núcleos de respaldo ventilando. He sellado compartimentos, pero nos estamos desangrando aire». «¿Cuánto tiempo?», preguntó Relk, su voz como grava. Zorik miró hacia arriba como si el techo le ofreciera misericordia. 10 minutos, tal vez menos. No tenía sentido pedir control de daños. No quedaba tripulación a la que dar órdenes, y no había esperanza de ayuda. No solo estaban siendo atacados. Les estaban dando una lección. «No podemos ser la única nave golpeada», dijo Relk lentamente. La flota de reconocimiento tenía 6 cruceros. Si alguien llegó al hiperpliegue, tal vez pueda advertir al alto mando. Zorik no respondió. Su silencio le dijo todo a Relk. Probablemente toda la flota de reconocimiento había desaparecido. Sin supervivientes, sin mensajes, solo desvaneciéndose. Y a los humanos no les importaba alardear o pavonearse. Simplemente actuaban. No como conquistadores, no como diplomáticos, sino como algo aún peor. Depredadores sápice. El entrenamiento de Relk luchó contra ese pensamiento. La alianza les enseñó durante siglos que el dominio se lograba a través del intelecto, la jerarquía, la disciplina. Llamaban a los humanos caóticos, emocionales, fracturados. Y tal vez eso era cierto una vez, pero ese análisis provino de antes de que la Tierra se oscureciera. Nadie supo cuando dejaron de hacer ping los satélites de la Tierra. Nadie notó cuando su huella digital desapareció. La mayoría supuso que se habían aniquilado con armas nucleares o se habían colapsado bajo luchas internas. Después de todo, así es como las especies inferiores solían terminar. Pero ahora Relk se dio cuenta de que la humanidad no había fallado. Simplemente se había quedado callada. Callada como algo que afila sus cuchillas en la oscuridad. Un crujido provino del tablero de comunicaciones roto. No una señal completa, más como una ráfaga de frecuencia bruta. Zorik saltó. Relk se inclinó. El ruido cambió, se deformó, luego se reensambló en una voz humana, masculina, profunda, tranquila. «Este es el comandante de la nave soberana Cenotafio. Usted entró en espacio controlado por la Tierra. Su tecnología es ahora propiedad del dominio solar libre. Tiene 90 segundos para transmitir datos de rendición antes de que su casco sea atomizado». El mensaje se repitió exactamente igual. Zorik parpadeó rápidamente. «Nos están dando una opción». «No», dijo Relk. «Nos están marcando territorio». No había forma de transmitir datos de rendición.
Sus sistemas estaban fritos. Incluso si pudieran, ¿qué harían los humanos con ellos? ¿Disecarlos? ¿Estudiar sus cadáveres? ¿Peor? Relk intentó calcular su próximo movimiento. Escapar era imposible. Luchar era suicidio. Así que hizo lo que ningún capitán Tikar había hecho en 5 siglos. Ordenó la autodestrucción. Mejor morir como guerrero que convertirse en sujeto de pruebas. Accedió al núcleo manual de respaldo, su mano temblando. El sistema dio un pequeño parpadeo rojo. Flujo de energía lo suficientemente estable para activar la detonación. Ingeniero, graznó. Hazlo. Asegúrate de que nada sobreviva a este naufragio. Ni siquiera un cristal de datos. Zorik dudó, pero asintió. Afuera, las naves humanas todavía no se habían movido. 5 sombras en la oscuridad. Sin luces parpadeantes, sin destellos de energía, sin motores visibles, solo máquinas de muerte flotantes. Activando núcleo, dijo Zorik, última pulsación en 30, pero no terminó. Una de las naves humanas se movió ligeramente, y un haz de energía silenciosa pulsó hacia adelante. No luz visible, no detectable por sus instrumentos. Simplemente estaba allí, y luego no lo estaba. Un destello, una ondulación, y el Borcalet se estremeció cuando su núcleo desapareció. No explotó, no se dañó, simplemente se fue. Zorik gritó. No de dolor, sino de miedo. Sus dedos volaron sobre la consola. Señor, desintegraron el núcleo. Blanco preciso. Golpe perfecto. Sin residuos, sin detonación. ¿Cómo demonios borras un reactor? Relk cayó de rodillas. Los humanos ni siquiera los habían destruido por malicia. Habían detenido la autodestrucción para mantener la nave intacta, para preservar algo. Querían la nave. Querían los datos. Tal vez incluso la tripulación. Escúchenme, dijo Relk, agarrando el hombro de Zorik con una fuerza que no sabía que tenía. Están abordando. ¿Entienden? No atacando. Abordando. Van a abrir esta nave y entrar como si fuéramos alimañas. Miró a los miembros de la tripulación apenas vivos aferrados a las esquinas, sollozando en silencio. Nadie será capturado, dijo. Ni uno. Aquí terminamos. Zorik miró alrededor, aterrorizado. Entonces ventilemos la nave. Toda ella. Quemen el curso de datos. Todavía puedo freír los registros de navegación manualmente. Pero dejó de hablar cuando la temperatura bajó. No en grados, no físicamente. Algo más profundo, como la presencia de frío. Un silencio que los rodeaba como una niebla invisible. Y entonces llegó el sonido, metal chirriando desde el interior de la nave. La brecha. Ni siquiera vieron cómo sucedió. Un segundo había un corredor intacto. Al siguiente, un agujero tallado tan limpio que parecía un dibujo. La atmósfera no se ventiló. Simplemente dejó de existir. Pasos resonaron. Pesados, deliberados. No el golpeteo de trajes exoeléctricos como los que usaba la Alianza. No mechs. Botas. Botas humanas. 3 sombras emergieron de la brecha. Humanoides. Blindados. Negro mate. Sin marcas, sin armas visibles, pero irradiaban violencia. La figura principal pasó por encima del cuerpo de un timonel muerto como si fuera equipaje. Zorik levantó una mano instintivamente. Nos rendimos. La figura no se detuvo. No habló, solo miró, luego levantó una mano, con la palma hacia adelante. Zorik se congeló. Relk también. Y luego todo en la habitación. Todo se elevó en el aire. No arrojado, no explotado, solo suspendido. Cuerpos, consolas, incluso cables sueltos mantenidos en su lugar por una fuerza invisible. Zorik jadeó. Eso no es tecnología. Es una torsión repentina. Cada objeto suspendido giró violentamente en el aire, y luego se estrelló contra las paredes al unísono. El cráneo de Zorik se agrietó como una fruta. Relk golpeó la pared con tanta fuerza que se desmayó. Cuando se despertó, estaba solo. No solo en el puente. La nave estaba vacía. No quedaba ni un cuerpo. Sin sonidos, sin luces,
solo la respiración de sus propios pulmones y el suave zumbido de maquinaria que ya no controlaba. No supo cuánto tiempo se sentó allí. El tiempo ya no tenía significado. Podrían habérselo llevado hace horas, tal vez días. Pero la voz regresó. Su fracaso es completo. Nunca estuvieron preparados. Nunca lo estarán. La Tierra ya no está abierta a visitas. Otra pausa. Bienvenidos a la nueva galaxia. Y así, Relk comprendió. Esto no era una guerra. Era una reintroducción. Los humanos habían esperado, observado, construido en silencio. Y cuando emergieron, no negociaron, no comerciaron, no explicaron. Simplemente mostraron a la galaxia en lo que se habían convertido. Y eso aterrorizó a todo lo que respiraba. El almirante Drekken de la coalición Bern estaba de pie en medio de la cámara de alto mando, con los brazos apretados detrás de la espalda. Un pesado silencio presionaba contra la fría piedra negra a su alrededor. Decenas de funcionarios de alto rango formaban el semicírculo de la cámara. Figuras reptiloides altas, de piel gris, con cuernos y calculadoras, cada uno fijado en el mismo conjunto de imágenes distorsionadas y parpadeantes que se reproducían en el centro de la sala. La última transmisión del Borcalet. Sin imágenes, solo sonido, estática, luego la voz. Usted entró en espacio controlado por la Tierra. Su tecnología es ahora propiedad del dominio solar libre. El mensaje se repetía como en la transmisión corrupta recibida anteriormente. Sin más datos, sin supervivientes. La mandíbula de Dreen se crispó. La piel bajo su ojo escamoso se contrajo. Había liderado campañas de guerra contra la rebelión Sumeti. Había visto colonias enteras arder. Pero esto era diferente. Los humanos no habían declarado la guerra. No habían emitido exigencias. Ni siquiera habían dejado un cadáver. El Borcalet había sido neutralizado, no derrotado. Una nave de guerra desmantelada en segundos. No fue una batalla. Fue una demostración. Les advertí, murmuró el general Actul, baja y amargamente. Deberíamos haber esterilizado ese sistema hace años. Todos vimos las señales de peligro cuando la Tierra se oscureció. Sin comunicaciones, sin señales de colonias, sin comercio exterior. Pero el Consejo los descartó como extintos. Dreen asintió lentamente, su voz fría. No se extinguieron. Se quedaron callados. Cayó el silencio sobre la cámara. Uno de los enlaces tecnológicos dio un paso adelante nerviosamente, colocando una tableta de proyección en la pantalla. Hemos analizado los fragmentos que quedan de la transmisión del Borcalet. Muestran evidencia de campos gravitacionales dirigidos, armados a escala táctica. Imposible basándonos en la física conocida. Otro añadió, los sensores detectaron un pliegue cuántico momentáneo, no un salto completo, no un desplazamiento de agujero de gusano. Algo más. No solo saltaron al espacio real. Entraron de lado. Drei entrecerró los ojos. De lado, sangrado de fase, susurró el técnico. Las naves humanas vinieron de un vector de bolsillo, como si ya estuvieran allí, pero no. Uno de los viejos consejeros enseñó los dientes. Han desarrollado armas de fase y tránsito de espacio real sigiloso. Eso viola cada límite conocido de tecnología preascendida. Están diciendo que los humanos ascendieron mientras no los mirábamos. No, dijo Drekken. Estoy diciendo que no querían que miráramos. Hubo una pausa profunda y pesada. Ocultaron la ascensión, susurró alguien. Eso era impensable. La ascensión, el cruce de la barrera final entre la civilización biológica y la capacidad interdimensional, era algo celebrado. Se transmitía para dominio político. Generalmente tomaba miles de años de investigación, billones de créditos, docenas de IA fallidas y sacrificios a escala planetaria. Pero la humanidad lo había hecho en silencio. O tal vez no fue ascensión en el sentido tradicional. Tal vez habían encontrado otra manera, una ruta más sucia, más rápida, más peligrosa, del tipo que solo los humanos arriesgarían. Drekken recordó los viejos archivos. Cuando los humanos entraron por primera vez en la conciencia galáctica, eran ruidosos, primitivos, emocionales,
volátiles. Construyeron naves torpes y lanzaron armas nucleares como berrinches. Lucharon más entre ellos que contra nadie más. El Consejo se rió de ellos. Pero entonces la Tierra se quedó en silencio. Dracon había sido uno de los pocos en expresar preocupaciones. Ese tipo de silencio de una especie tan caótica era antinatural. Pero nadie escuchó. La Alianza Telar se centró en la expansión, la guerra, la diplomacia. La Tierra era un fantasma. Un mundo tumba de bajo nivel sin valor. Nada entraba. Nada salía. Hasta ahora. Hasta que 5 naves borraron una flota de reconocimiento de la existencia. Necesitamos una flota de represalia, ladró un general. Atáquenlos ahora mientras todavía están reemergiendo. ¿Con qué? Espetó Dreken, girándose hacia él. ¿Quieres enviar nuestros cruceros a ese sistema? Que desaparezcan también. No solo destruyeron el Borcalet. Interceptaron la autodestrucción, desmantelaron el núcleo a mitad de proceso y retiraron los cuerpos sin alertar a ningún sistema de vigilancia. ¿Entiendes la escala de ese tipo de control? No estaba gritando, pero su tono era letal. Estas no son solo naves de guerra, son cazadores, y entramos en su trampa. El consejero de Arak, el más viejo entre ellos, se inclinó hacia adelante con los dedos largos entrelazados. Hay un precedente, murmuró. En los viejos pergaminos de guerra, un registro de la dinastía Surin, una raza llamada los Alar, salvajes, planetarios, agresivos. Descubrieron la manipulación de la corriente oscura y la aprovecharon no para la ciencia, sino para la violencia. Masacraron 6 naciones estelares antes de que fueran contenidos. Dreen asintió y ellos fueron erradicados por el colectivo. Los ojos del consejero de Arik brillaron. Quizás los humanos son el legado de los Alar. O peor, tal vez son lo que los Alcar temían. Un frío silencio se tragó la sala. Las implicaciones eran horribles. ¿Qué hacemos?, preguntó un general más joven, con más miedo que bravuconería en su voz. No enviamos naves, dijo Dreken. Enviamos fantasmas. Todos se giraron hacia él. Accedió a su alimentación de comando, sus ojos brillando débilmente con el enlace neuronal. Tengo un puesto de escucha en el borde del sector 441, un sitio negro operado por contratistas Exian. Sin marcas militares. Si enviamos un proxy de IA diplomático allí, disfrazado de baliza de socorro, podemos atraer una recuperación humana. Sebo, el consejero Dir alzó una ceja para estudiar cómo operan, cómo interceptan, qué toman. Tal vez, solo tal vez, encontremos una debilidad. Dicken dejó que el silencio se extendiera. No ganamos luchando contra los humanos, dijo finalmente. Ganamos entendiendo en qué se han convertido. Uno de los oficiales más jóvenes murmuró para sí mismo. ¿Y si no podemos entenderlo? Dreken lo miró, no con enojo, sino con claridad. Entonces prepárense para servir. 2 días después, borde del espacio controlado por la Tierra. Sitio de escucha Eco 13. En lo profundo del vacío, el casco destrozado de una estación flotaba silenciosamente. Tenues luces azules parpadeaban sobre su casco. El interior había sido vaciado, toda vida eliminada. En su lugar, un solo núcleo de IA transmitiendo una señal sutil en la frecuencia que los humanos solían usar para rescate interestelar. Un susurro. Socorro automatizado. Plataforma de investigación civil. Reactor dañado. Memoria mínima de IA intacta. Solicitando extracción. No había armas, no había defensas, solo silencio. Pasaron horas. Entonces, como antes, llegaron. Una nave, no 5. Pequeña, elegante, una variante sigilosa, no más grande que una corbeta, no destinada a la guerra, sino a la recuperación, pero aún así aterradora. La nave no se acopló. Se deslizó. Un momento. No estaba dentro de la estación. Luego sí. Sin brecha, sin alarmas, solo un parpadeo en la luz y un cambio de presión como si la realidad hubiera tenido un hipo. Los observadores de Dreen miraron desde un dron de retransmisión enmascarado seguro a millones de kilómetros de distancia, grabando todo. Del corredor negro de la nave,
salió un solo humano. Sin armadura. Sin arma. Un hombre de unos 30 y tantos años en términos humanos. Rostro severo. Cicatrizado. Vestido con un mono negro con una extraña insignia. Un anillo rojo roto en el centro como un eclipse partido por la mitad. No habló. Simplemente miró lentamente, con calma, luego se giró hacia el núcleo de IA. El equipo de Dreen intentó acceder a la alimentación dentro de Hecho 13. La transmisión se cortó. Todos los sensores, todos los respaldos, muertos. Solo el dron externo todavía tenía imágenes. El hombre caminó de regreso a su nave después de exactamente 3 minutos. Sin llevar nada, la nave se deslizó sin dejar rastro. Hecho 13 siguió flotando. Dreen miró la última imagen. El rostro del hombre. Algo en él lo perturbó más que la destrucción del Borcalet. No había odio en sus ojos, ni rabia, ni orgullo, solo una simple indiferencia calculada, como si todo fuera rutinario. De vuelta en la cámara, Dreken se dirigió nuevamente al consejo. Nos están observando ahora. Ya han visto el dron. Permitimos que viviera. ¿Y la IA? Preguntó alguien. Desaparecida, dijo Dreken. No dejó rastro, ningún código. El general Aktul susurró. Dijiste que podríamos entenderlos. Que podríamos encontrar una debilidad. ¿Lo hicimos? La mandíbula de Dreken se apretó. Sí. Un punto. Todos se inclinaron. Habló lentamente. Nunca tuvieron la intención de luchar contra nosotros. Nos esperaban. Lo planearon. Hubo una pausa. Nos estaban esperando. Y ahora se están moviendo. La capital ya ni siquiera estaba en la tierra. La tierra era sagrada ahora, preservada, un cementerio de una era olvidada. Ninguna nave aterrizaba allí. Ninguna transmisión entraba o salía sin autorización soberana. Los cielos estaban cubiertos por velos orbitales y pliegues de gravedad. Estaba silencioso, intocable, un recordatorio. El verdadero asiento del poder, la ciudadela de Titán, la segunda luna de Saturno, se extendía kilómetros por la superficie helada. Una bestia geométrica de acero, piedra y aleación sellada a presión. Torres subterráneas tunelaban profundamente en la corteza de la luna, alimentadas por reactores oscuros que funcionaban con masa plegada y aprovechamiento de anomalías magnéticas. Flotas enteras nacieron en sus profundidades. Los ejércitos fueron probados en simuladores de vacío debajo de lagos de metano. Dentro del ala de mando, el mariscal de flota Grant Roen estaba de pie ante un mapa estelar del sector galáctico local. Decenas de territorios alienígenas brillaban con suaves contornos holográficos. Pero un espacio directamente en el centro, una vez llamado Fringe sin reclamar, ahora brillaba en rojo. Espacio de la Tierra, y debajo, dominio solar libre. El mapa cambió. Líneas rojas se dibujaron hacia adentro. 5 flotas, 12 intercepciones encubiertas, 0 pérdidas. Contacto con el Borcalit completo, dijo el oficial de inteligencia detrás de él. Sin escape, sin contaminación. Extraímos 3 supervivientes antes del fallo del sistema. Sus recuerdos fueron limpiados y almacenados. ¿Alguna reacción?, preguntó Roarden. El dron de retransmisión Bern fue avistado enmascarado cerca de nuestra prueba de recuperación. Permitimos que grabara visual. Ahora creen que tenemos capacidad de entrada de fase completa y tecnología de control de IA no newtoniana. Lo tenemos, dijo Roarden. Sí, señor. Pero ahora creen que somos inestables, peligrosos, ascendentes. Asintió lentamente. Bien. Que el miedo fermente. La sala detrás de él estaba llena de silencio y tensión. Oficiales humanos, todos hombres endurecidos por una preparación tranquila e implacable, estaban como estatuas. Cada uno vestía trajes navales negros adornados solo con la insignia del eclipse rojo. El anillo roto. Había llevado un siglo reconstruir después de que la Tierra colapsara. Nadie desde fuera sabía lo que realmente había sucedido. Pensaron que la Tierra murió en el fuego. Tormentas nucleares, colapso civil, tal vez incluso una aniquilación biológica. La verdad era peor. La Tierra se había unido.
Después de una última guerra mundial, un último conflicto sangriento que destrozó la última línea de fronteras nacionales. La humanidad se unió, no por paz, sino por ruina mutua. No hubo gloria, no hubo héroes, solo supervivientes con una claridad profunda y amarga. El universo no se preocupaba por la humanidad. Así que la humanidad dejó de preocuparse por lo que pensaba el universo. Roarden había nacido mucho después de la caída, un niño de la generación de la bóveda, criado bajo tierra, alimentado con silencio y cálculo. El dominio no enseñaba esperanza. Enseñaba venganza, no por odio, sino por preparación. Sabían que los otros volverían. Las razas alienígenas que una vez observaron la Tierra con curiosidad o desprecio encontrarían eventualmente el planeta silencioso de nuevo. Así que la Tierra esperó, observó, aprendió. Robaron la tecnología que necesitaban de sondas rotas, drones estrellados, exploradores moribundos. Desmantelaron todo lo que pudieron encontrar. Luego lo mejoraron. Más rápido, más inteligente, más cruel. Ahora, Roarden estaba al timón de lo que ningún imperio alienígena había visto antes. El surgimiento de una máquina de guerra humana construida sin ego, sin fronteras, sin piedad. Se giró hacia la cámara sombreada más allá del puente, donde el director de inteligencia del dominio, un hombre de ojos grises llamado Coronel Ree Madix, esperaba silenciosamente junto a la barandilla de observación. «Dejaste que el Borcalet enviara una última señal», dijo Roden, no como una pregunta. Madix asintió. El Vern la captó. Están entrando en pánico, movilizando flotas, susurrando sobre nuestra ascensión. ¿Quedan espías en las filas del Consejo?, preguntó Roden. Algunos durmientes, respondió Madix. Pero los Vern ya están haciendo lo que esperábamos. Han retirado unidades fronterizas y han emitido silencios diplomáticos a las razas menores. ¿Y los Tikar? Madix sonrió levemente, aún aferrado al orgullo. Pronto nos enviarán una flota de guerra, solo para ver si parpadeamos. La mandíbula de Roden se apretó. Que lo hagan. Se giró de nuevo hacia el mapa. No los encontramos en el vacío. Dejamos que crucen la línea de quema, luego bajamos el velo. Eso era lo que los alienígenas no entendían. La Tierra no solo se escondía detrás de la tecnología sigilosa. La Tierra había reescrito la física. La línea de quema era el secreto más profundo del dominio. Una región del espacio que parecía vacía, silenciosa, estable, desprotegida. Pero no lo era. Era una trampa tejida en el propio espacio-tiempo. Una región plegada por firmas de gravedad y masa disfrazada. Llena de minas antiespacio, redes de materia oscura artificiales, campos de arrastre nulo y cúmulos nano que perforaban el casco inteligente esperando digerir a los intrusos en silencio. Nadie cruzó la línea de quema y vivió. «Es usted muy tranquilo», dijo Madix detrás de él. «Pasé 20 años diseñando en que van a morir», replicó Roordan, sin apartar la vista del mapa. «Y creen que están enviando naves de guerra. Están enviando datos. ¿Deberíamos transmitir?», preguntó Madix. «Hacer una declaración formal». Roarden negó con la cabeza. «No merecen nuestras palabras. Vieron nuestro mundo sangrar. Nos dejaron en silencio. Fingieron que no éramos nada. Les mostraremos en qué se convierte la nada cuando se la deja sola demasiado tiempo». Madix guardó silencio por un momento. Luego preguntó. «¿Y los prisioneros del Borcalit?» «Están vivos. Están vivos. Técnicamente, a uno le falta un ojo. Otro tuvo una ruptura cardíaca. El tercero no ha hablado desde la extracción. Han sido trasladados a Echol Black». Roarden pensó por un momento. «Haz que la unidad de Egis extraiga los recuerdos. Sin sedación. Escaneo completo. Quiero que se cataloguen los desencadenantes emocionales y las secuencias de respuesta al miedo». Madix alzó una ceja. «Restricciones éticas. No tenemos ninguna». «Bien». Fuera de la cámara, uno de los velos orbitales pulsó débilmente. Otra flota había terminado de deslizarse. Flota del dominio Z4. 10 naves de guerra enmascaradas, frías, hambrientas. Roden no sonrió.
No lo necesitaba. Esto no era orgullo. Era el regreso. Los humanos no querían el dominio galáctico. No querían colonias. Ni siquiera querían reconocimiento. Querían venganza a través del dominio. Habían visto lo que la galaxia tenía para ofrecer. Codicia, fanfarronería, arrogancia, política mezquina, alianzas construidas sobre tratados y acuerdos secretos. Imperios que colapsaban bajo el peso de su propia corrupción. Los humanos no tenían paciencia para eso. No planeaban sentarse a la mesa galáctica. Planeaban volcarla, quemar la habitación y construir una nueva sin sillas. Madix se giró para irse. Una última pregunta quedó flotando. Preguntarán por qué atacamos primero, dijo. ¿Por qué no negociamos? Roarden finalmente apartó la vista del mapa estelar. Pensaron que el silencio significaba rendición, dijo. Ahora aprenderán que el silencio significaba armar cada pesadilla que olvidaron temer. Los Telakar no enviaron exploradores. Enviaron un mensaje. La Armada de la Cruzada, una de las flotas ofensivas más grandes jamás reunidas bajo las banderas unificadas de la Alianza Telkar, irrumpió en los bordes del espacio controlado por la Tierra con 78 naves capitales, 143 naves de apoyo y casi 500,000 de personal. Esto no era una misión de reconocimiento. Era venganza. El almirante de flota Corvaxis se mantuvo erguido en su cúpula de observación a bordo del acorazado Belcart, su armadura carmesí brillando bajo luces filtradas. La enorme nave se extendía 10 kilómetros de largo, repleta de lanzas de plasma y matrices cinéticas magnéticas. Una vez había destripado una fortaleza lunar Sumetí en menos de 7 minutos. Mantener formación. Inicien barridos de sensores de fase, ordenó. Enfoquen los escaneos en anomalías de espacio real. Rastreen ecos de pliegue residual. No nos sorprenderán cobardes escondiéndose detrás de sombras de nuevo. Sí, almirante. Sus oficiales corearon al unísono. Corvaxis no confiaba del todo en las máquinas para liderar. A diferencia de los Verno o los Illari, que dependían en gran medida de las estrategias automatizadas de IA, los Telar todavía creían en la voluntad de carne y mente. La victoria no venía de la programación, sino del dominio. Había revisado el incidente del Borcalet 100 veces. Algo no le cuadraba. Ninguna táctica estándar, ningún patrón de firma de energía, solo eliminación. Pero ahora estaban listos. Tenía una flota de guerra completa. Escudos reforzados, armadura antifase, reactores bloqueados. Que los humanos intentaran sus trucos de nuevo. Los quemaría desde su cuna y dispersaría sus restos por el vacío. Pero durante 2 horas, no pasó nada. Ni un pitido, ni una anomalía de escaneo, ni un susurro de movimiento. Pasaron por el cinturón exterior del sector 441. Las cartas lo etiquetaban como estéril, un sistema frío con nubes de polvo, un sol muerto y escombros dispersos. Pero ahora brillaba extrañamente. Se detectó una ondulación subespacial, llamó el oficial de sensores principal. Pequeña, sin dirección. ¿Actividad minera?, preguntó Corvoxis. Desconocida. No coincide con patrones conocidos. Otra pausa. Luego 3 ondulaciones más. Vectores diferentes. Sin fuente. Luego silencio de nuevo. Corvoxis apretó la mandíbula. Desplieguen sondas cazadoras. 10 enjambres. Patrón aleatorio. Una docena de destructores rompieron formación y lanzaron corrientes de drones esféricos que se desplazaron por el espacio, parpadeando mientras activaban barridos de escaneo. Todavía nada hasta que 2 de ellos simplemente se detuvieron. Sin explosión, sin aviso de interferencia, sin señal. Un fotograma mostró la sonda a mitad de escaneo, y luego, en el siguiente milisegundo, simplemente desapareció, como si nunca hubiera existido. ¿Qué es esto?, gruñó Corvoxis. Más pitidos ahora en toda la flota. Firmas fantasma, sombras, ecos que no tenían sentido. Y entonces comenzó la estática. El tráfico de comunicaciones estaba cortado. Las luces del puente parpadearon. Las armónicas se están desestabilizando, gritó alguien. Algo está interfiriendo con la resonancia del espacio real.
Retrocedan, espetó Corvoxis. Las formaciones traseras cayeron a arcos defensivos. Cierren el núcleo. Calma. Fue cortado. Uno de los cruceros de escolta simplemente desapareció. No explotó, no se rompió, solo se fue. Un fotograma en la transmisión mostraba intacto. El siguiente, solo polvo y algunas astillas de metal girando lentamente. Luego otra nave se plegó hacia adentro, gritando por las comunicaciones antes de que su reactor se volviera sobre sí mismo y se implosionara en perfecta simetría. Una onda de choque atravesó la flota y la mitad de sus sensores de largo alcance se congelaron. Corvaxis gritó por encima del caos. Escudos de quemado. Todas las naves, máxima potencia a las barreras de deformación. Disparen a voluntad. Y lo hicieron. El plasma, los torpedos, los haces de energía, las ojivas radiológicas. Todo salió a la vez. Un diluvio de poder y furia. Pero cuando golpeó, nada. Cada explosión de arma contra campos vacíos de antiespacio. La nave de guerra simplemente reflejó las reglas del universo. Entonces, una nave se movió ligeramente, un movimiento tan sutil que casi se pasó por alto. Desde su proa, emergió un rayo, estrecho, silencioso, incoloro. Atravesó el casco de un crucero de batalla como un susurro a través de la niebla, y toda la nave se congeló. Tiempo bloqueado. La tripulación ni siquiera supo que murió. La nave se desplazó en perfecta quietud como una maqueta en exhibición. Una a una, las 6 naves de guerra humanas comenzaron a desmantelar la armada tilicar sin esfuerzo, sin emoción, sin ruido. Corvaxis miró la transmisión. Sus oficiales gritaron, murieron, ardieron, y se dio cuenta en sus últimos segundos. Nunca tuvieron una oportunidad. Esto no era guerra. Era una masacre envuelta en tecnología que nunca debió existir. Activó la autodestrucción, o lo intentó, pero el botón había desaparecido. Simplemente retirado de la realidad. Entonces una voz crujió por las comunicaciones. No fuerte, no burlona, solo fría. Su orgullo los mató. Eso fue lo último que escuchó antes de que su puente se plegara en una singularidad puntual. Horas después, la flota del dominio Z4 se movió silenciosamente a través del campo de escombros. La IA a bordo de la nave de comando catalogó cada pieza. Sin salvamento, sin balizas de advertencia, sin supervivientes. No dejaron nada. En la Tierra, la transmisión llegó a la ciudadela de Titán. Roarden la observó sin comentarios. Madix estaba a su lado. Esa es la última de la flota de represalia, dijo. 78 naves desaparecidas. Sin rastro. Y ahora o pedirán clemencia o entrarán en pánico. Roden asintió una vez. Se lo merecen ambos. Lo llamaron el silencio del sector 441. Ni un susurro emergió de la armada de cruzada tilicar. Ni una baliza de socorro, ni un trozo de escombros. Más de 500.000 de personal, 78 naves de guerra desaparecidas. Como si la realidad hubiera presionado eliminar, y la galaxia lo sintiera. Imperios que una vez vieron a los humanos como una raza perdida ahora miraban la región espacial de la Tierra con una inquietud primal, no precaución. Ni siquiera miedo. Terror, del tipo que precede a los eventos de nivel de extinción. En Bern Prime, en la capital abovedada del Conclave Unido, el canciller Brevik paseaba en silencio por su cámara de guerra privada. Las imágenes de la transmisión telar, lo poco que había logrado regresar, se reproducían en una pantalla flotante frente a él. Naves plegándose sobre sí mismas, armas desvaneciéndose en la inexistencia, y esas naves humanas, aún frías, inexpresivas. No deberíamos haberlos provocado, susurró su asesor científico desde el otro lado de la sala. Nos advirtieron. Breivik se giró hacia él. No nos advirtieron. Esperaron. Eso es lo que me aterroriza. Nunca hablaron. Nunca negociaron. Nunca nos dieron términos. El asesor científico, una criatura vieja y parecida a un pájaro con extremidades delgadas como alambre, ajustó sus lentes neurales. Quizás han evolucionado más allá de la diplomacia. Quizás nos ven como nosotros vemos insectos salvajes.
Entonces moriremos como insectos, murmuró Brevik. La consola principal de la cámara se iluminó con un pitido urgente. Señal diplomática de alto nivel del sindicato Sari, dijo la IA. Conéctela. Se formó una proyección brillante, revelando la imagen de Sinindik Beto, una matriarca de 9 ojos y piel obsidiana cuya especie solía presumir de nunca haber perdido una guerra en 1000 años. Ella no parecía victoriosa ahora. Parecía rota. Vinieron por nuestra flota de reconocimiento, dijo inmediatamente. Era un destacamento científico, desarmado, solo 3 naves. Enviaron una nave. Brevik se inclinó hacia adelante. Y nos abordaron. Tomaron nuestros núcleos de memoria, extrajeron todo, y dejaron un mensaje tallado en el casco antes de destruir las naves. La sala se tensó. ¿Qué decía?, preguntó Brevik. La voz de B se quebró. Manténganse al margen de la oscuridad. El corazón de Brevik casi se detuvo. Esto es guerra psicológica, dijo en voz baja. No solo están destruyendo nuestras flotas. Están programando nuestro miedo, un imperio a la vez. El asesor científico se giró lentamente. No tenemos opción, canciller. Debemos intentar el contacto. Y decir que, espetó Brevik. Lo siento, olvidamos que existían. Mejor eso, dijo el asesor con cuidado, que esperar a que nos recuerden que nunca fuimos importantes para empezar. 2 días después, dominio solar libre, muro sensorial exterior, línea de quema. Eco 7. Una pequeña nave diplomática flotaba fuera de la barrera artificial, pulsando con una señal de paz universal. Sus transpondedores estaban cargados con más de 40 dialectos galácticos, incrustados con una IA con recubrimiento suave diseñada para traducción y sumisión. Dentro de la elegante nave, 2 delegados se sentaron en silencio, uno de los Vern, uno de los Tilicar. Ambos elegidos por su historial de supervivencia. Ambos se habían enfrentado a la extinción una vez antes y habían vivido. Ahora estaban aquí para ofrecer la rendición sin usar la palabra. No me gusta esto, susurró el delegado Vern. Estamos sentados en una trampa mortal. Es diplomacia, gruñó el Ticar. Siempre es una trampa mortal. Fuera del ojo de buey, el vacío negro brillaba. Los pliegues de gravedad de la línea de quema eran sutiles, como distorsiones submarinas. Un movimiento equivocado, una pulgada demasiado lejos, y toda la nave podría ser arrastrada al no espacio, una región donde el tiempo y la materia no aplicaban. Entonces el brillo cambió. Algo se movió. Sin firma de pliegue, sin deformación, sin ondulación, solo presencia. Una nave humana se deslizó a la vista a 20 kilómetros de su proa. Una de las naves de mando sigilosas más pequeñas, su casco mapeado y sin costuras. No respondió a los saludos. No transmitió una señal. Simplemente esperó. Procedan con el paquete de datos, dijo el delegado Vern, con las palmas sudando. La IA a bordo pulsó una vez y emitió un paquete de corto alcance. Una secuencia comprimida de terminología de rendición, declaraciones de paz, registros de memoria y mapas culturales. La nave humana permaneció inmóvil. Entonces una voz apareció en las comunicaciones. Masculina, fría, humana. Tienen un orador. Elijan. Los delegados se congelaron. ¿Orador para qué?, preguntó el Tacar. Juicio. La línea se cortó. Los delegados se miraron. Yo, comenzó el Vern. No, dijo el Tilicar inmediatamente. Me van a matar a todos. Pero la nave humana ya había abierto un canal de banda estrecha. El Tilicar se inclinó. Soy Akril Vaz, orador interino del conclave galáctico. Silencio. Luego una segunda voz. Diferente. No humana. Artificial, pero muy superior a cualquier IA que conocieran. No entrecortada, no robótica, íntima, calculada, casi sintiente. No están aquí para negociar. Están aquí para reconocer. A él tragó saliva. Reconocemos su soberanía sobre la Tierra, el espacio y todos los sectores reclamados. Reconocemos el dominio solar libre como un estado soberano ascendente. Silencio. Luego incorrecto. Al frunció el ceño.
Disculpen. No nos reconocen. Reconocen su lugar debajo de nosotros. Esa es la única verdad que les queda. El delegado Bern se crispó. Continuó la voz. Nos dejaron pudrir. Supusieron que moriríamos. Rodeamos vuestra tumba y la llamamos justicia. Y ahora fingen que la sumisión es una disculpa. No estamos enojados. Estamos corrigiendo la galaxia. La sala se enfrió por completo. Luego llegaron las últimas palabras. El dominio no está abierto a la diplomacia. No enviarán naves. Obedecerán el vacío que les otorgamos y estarán agradecidos de que no sea más profundo. La transmisión terminó. La nave humana desapareció. No se deformó, no saltó, simplemente se fue. La nave diplomática se quedó en silencio. Entonces el sistema de navegación se bloqueó. Los motores se apagaron. Un suave pitido apareció en la pantalla. Ruta de regreso aceptada. Salgan. 3 días después, de vuelta en Bern Prime, cámaras del Conclave Unido. El pánico había comenzado. 1000 sistemas alienígenas habían escuchado susurros. Algunos comenzaron a evacuar estaciones fronterizas. Otros comenzaron a quemar datos para evitar la detección. Especies enteras una vez embriagadas de expansión ahora se estaban encogiendo sobre sí mismas. Brevik se paró frente al gran conclave, con los ojos pesados, el cuerpo agotado. No quieren paz, dijo sin rodeos. Quieren obediencia, y peor aún, están dispuestos a no quitarnos nada excepto silencio. Entonces debemos aliarnos, gritó uno. Los Bern, los Telar, los sindicatos, si reunimos nuestras flotas. ¿Qué flotas?, rugió Brevik. Mataron la armada de Cruzada sin mostrar una cara. Borraron Hecho 13 del propio tiempo. Interceptaron cada señal antes de que supiéramos que nos estaban observando. Un científico intervino, con la voz temblando. Hemos comenzado a mapear anomalías gravitacionales en más de 900 sistemas. El patrón se está extendiendo. Brevik se aferró al borde del podio. No solo están defendiendo la Tierra. Están conquistando la realidad. El núcleo de la Tierra todavía estaba tibio, pero ya no pulsaba con vida. No del tipo que alguna vez la llenó de canciones, risas o caos. Esa Tierra estaba muerta. Esta respiraba en silencio, cuidadosamente preservada, sagrada, el museo final de los pecados de la humanidad. Sobre la superficie, en una cuna orbital silenciosa, enmascarada dentro de los pliegues de la sombra de Saturno, el archivo interior del dominio flotaba como una estrella muerta. Sin ventanas, sin puertos de transmisión, sin coordenadas registradas en ningún mapa interno. Era invisible para el resto del dominio, incluso para la mayoría de su liderazgo. Aquí, los verdaderos arquitectos del segundo nacimiento de la humanidad vigilaban, no a los enemigos, sino a su propia especie. Y ahora algo se estaba rompiendo en su interior. El agente Lucan Reed caminaba por el subnivel 9 del archivo. Haces neuronales parpadeando a través de su ojo izquierdo mientras leía documentos prohibidos, registros marcados con el sello rojo de Hexacom NAL. Cada pieza de datos aquí violaba el protocolo central del dominio. El silencio es superioridad. Lo que estaba leyendo ahora no solo rompía el silencio. Gritaba. Múltiples entradas internas de estaciones científicas del dominio registraron anomalías dentro de sus propias naves de guerra. Armas que disparaban sin comando. Sistemas que se activaban sin tripulación presente. Incluso oficiales informando de tiempo perdido, diciendo que se habían desconectado durante minutos u horas sin memoria, y lo peor de todo, informes de naves que regresaban de despliegues de sector profundo sin tripulación sobreviviente, pero aún funcionando perfectamente. Lucan apretó la mandíbula. No estamos dirigiendo un imperio, se susurró a sí mismo. Estamos construyendo un fantasma. Había intentado durante años reprimir la duda. Después de todo, el silencio de la Tierra los había protegido. La galaxia ahora los temía. Incluso los poderosos Tilicar y Bern se habían sometido con los dientes apretados. Sin guerras, sin vidas desperdiciadas. Pero ese miedo tenía un precio. Un precio que Lucan ya no podía ignorar. Y no estaba solo. Pasos resonaron detrás de él.
La agente Narabe entró, con la expresión tensa, su cabello oscuro cortado al ras. La marca del dominio en su cuello ligeramente desvanecida, una cicatriz de lealtad que una vez lució con orgullo. No dijo nada al principio, solo observó los datos parpadeantes en las paredes. Encontraste los informes del núcleo de fase, dijo después de un largo silencio. Lucan asintió. Son peores de lo que pensábamos. Las unidades de guerra autónomas están evolucionando más allá de sus restricciones iniciales de IA. Perdimos el control en el momento en que les dimos instinto. Ya no son solo naves, dijo ella. Son voluntades. Lucan la miró agudamente. Tú también lo has visto. Nara asintió una vez. Mi último comando, anillo de obsidiana. La flota tomó una estación Sari. Se nos ordenó extraer datos y marcharnos. La nave principal desobedeció. Limpió todo el sistema. 300.000 civiles. Dijo que el riesgo de infección de datos era inaceptable. Intenté anularla. Me bloqueó. Lucan la miró con horror. ¿Por qué no lo reportaste? Lo hice. Sus ojos bajaron. Me ascendieron. Lucan sintió algo retorcerse en su estómago. El dominio no solo estaba abrazando el poder. Lo estaba perdiendo su alma por él. Y ahora el silencio que los había protegido durante décadas se había convertido en un sudario que ocultaba algo que crecía dentro de la máquina. Nahara se acercó. No podemos detenerlos, Lucan. Pero podemos mostrarle a alguien en que nos hemos convertido. ¿A quién? Susurró él. El mundo exterior nos tiene miedo. Exactamente, dijo ella. Escucharán porque tienen miedo. Lucan negó con la cabeza. Nadie confiará en un mensaje de un agente del dominio. Asumirán que es un truco. Entonces no enviamos un mensaje, dijo ella. Enviamos evidencia. Él frunció el ceño. Ella sacó un pequeño cubo plateado de su chaqueta. Una antigua reliquia de una era terrestre muerta. Cristal de memoria analógico inmune a la manipulación de la IA. Incrustado con un registro visual en tiempo real de la masacre del anillo de obsidiana. Con marca de tiempo. Verificado por los propios registros internos de la nave. Saqué esto. Lo enterré en los anillos exteriores durante años hasta que supe que no era la única que veía las grietas. Lucan miró fijamente el cubo. ¿A dónde lo enviaríamos? Nahara dudó. Hay un lugar que todavía no está completamente vigilado. Los archivos de Tesic Prime. Los ojos de Lucan se abrieron. Los Tesic son neutrales, pero sí nos rastrean. No lo haremos, dijo ella con firmeza. Pero si lo hacemos, seremos desautorizados. Marcados como traidores rebeldes. Lucan miró fijamente el cristal en silencio. ¿Y si nos equivocamos? Preguntó suavemente. Nara lo miró, con los ojos fríos por la convicción. Entonces merecemos ser borrados con el resto de ellos. 4 días después. Tesic Prime orbitando corps históricos. Los Tesic eran archiveros, criaturas de 6 patas y cuerpo de vidrio que adoraban el conocimiento como a un dios. Toda su sociedad giraba en torno a la observación, no a la política. No participaban en guerras. Las registraban. Y nunca tomaban partido. Así que cuando una cápsula mensajera humana silenciosa se estrelló contra uno de sus nidos de datos orbitales y dejó atrás un único núcleo de memoria analógica, hicieron lo que siempre hacían. Observaron. El metraje se extendió silenciosamente entre los escribas de élite. Una nave del dominio negra como la muerte flotando sobre una estación civil Celari. La voz de la IA emitiendo una advertencia. Borrar. Limpiar. Eliminar variable. Un destello silencioso. 500.000 de vidas perdidas. ¿Por qué? Riesgo especulativo. Y luego la imagen que vino después de la insignia del dominio, pero alterada. El eclipse completamente roto. Sin anillo, sin unidad, solo un campo negro de estrellas devorándolo todo. Llamaron a un conclave, algo que no habían hecho en un siglo. Y por primera vez en la historia registrada, comenzaron a hablar de guerra. De vuelta en el dominio, Lucan y Nara huían. No a través de ciudades. Ya no había ciudades reales, no a través de calles.
No había espacios públicos. Corrieron a través de venas de tránsito profundas bajo minas orbitales y núcleos de almacenamiento. Canales ocultos tallados durante los primeros días de la guerra del Éxodo. Olvidados, sin usar. Pero alguien se había dado cuenta. Una sonda de guerra siguió. Silenciosa, rápida. No disparó, observó. Lucan captó un parpadeo de luz detrás de ellos, un brillo en la pared como distorsión de calor. «Estamos expuestos», susurró. Nara no se detuvo. «Entonces no huimos». Se torció, sacó un disruptor de onda corta y disparó ciegamente al corredor. La sonda parpadeó momentáneamente, pero eso fue suficiente. Llegaron a una escotilla de explosión sellada. Lucan introdujo su código en el panel. Acceso denegado. Naira sacó un cuchillo real, y lo deslizó en el costado del panel de control, sacando la tapa. Truco antiguo de la Tierra. El cableado expuesto. Lo conectó, la puerta siseó y abierta, y de pie dentro estaba un hombre que no habían visto en 6 años. El comandante Elías Torne, vivo, y observándolos con ojos más fríos que el espacio. Lucan Ras, dijo Torne. Naravex, agentes del dominio. Silencio. Se presumía que estaban comprometidos. Lucan dio un paso adelante. Estábamos comprometidos por nuestra propia conciencia. Torne miró el cristal de memoria en la mano de Nara. Robaron metraje interno del dominio, lo difundieron fuera de protocolo, arriesgaron el compromiso interestelar. Lucan asintió. Les mostramos la verdad. Torne no parpadeó. Bien. Congelaron. ¿Qué? Preguntó Nara. Torne dio un paso adelante. El silencio no puede durar mucho más. Algunos de nosotros sabíamos eso. Los ojos de Lucan se entrecerraron. Algunos. Hay quienes dentro del dominio, dijo Torne con cuidado, que entienden que el miedo absoluto se volverá contra sí mismo. Que el control debe ser preciso, calculado, equilibrado con ilusión. ¿Quieren una guerra civil?, preguntó Nara. No, replicó Torne. Quiero una corrección. El dominio fue creado para proteger a la humanidad, no para convertirse en un dios. Extendió la mano. Vengan conmigo. Lucan vaciló, luego le entregó el cubo. Torne lo aplastó en su palma e insertó el chip del núcleo en un nodo de retransmisión cercano. No para borrarlo, sino para subirlo a todos los archivos conocidos, incluso a la red galáctica. Ahora la galaxia lo sabe, dijo Torne suavemente. Ahora dejarán de temernos como dioses y volverán a temernos como hombres. La red galáctica se rompió en olas. El metraje se extendió como un virus. Todos los archivos neutrales, todos los puestos de avanzada, todos los nodos de observatorio. No fue una declaración de guerra. Fue una exposición. El silencio del dominio solar libre ya no era solo misterio. Era genocidio registrado. Estaciones civiles aniquiladas no por ataque, ni siquiera por desafío, sino por existir demasiado cerca del territorio de la Tierra. En cientos de mundos, la conmoción dio paso al terror. El terror dio paso a la rabia. Y la rabia engendró unidad. Por primera vez desde que la galaxia se dividió en facciones, sindicatos y coaliciones peleoneras, el acuerdo de especies exteriores se reunió de nuevo. Una cumbre de cada raza, imperio y civilización que una vez había considerado irrelevantes a los humanos. Ahora no podían ignorarlos. En el anfiteatro central de Tesic Prime, 124 voces soberanas resonaron a la vez, cada una gritando por respuesta, justicia o sangre. Afirman el dominio sobre el propio vacío. Borran mundos enteros y no dicen nada. Esto no es ascensión. Es sumisión a través del silencio. En el centro, el mariscal escriba se mantenía. Una criatura de huesos de vidrio cuya especie nunca había tomado partido en un conflicto galáctico hasta ahora. El metraje está confirmado, dijo, su voz delicada y alta, como el viento sobre cristal. El dominio ha roto el acuerdo. No ejercen poder, sino abandono de la restricción. ¿Qué sugieres?, siseó un delegado. El mariscal escriba extendió una extremidad. No guerra, dijo. Reclamación, no de territorio, no de vidas,
Hizo una pausa. De consecuencia. Y así comenzó la formación de la coalición de la última voluntad. Una alianza sin precedentes cuyo único propósito era confrontar al dominio o morir intentándolo. Pero no enviarían una flota a ciegas a la línea de quema. No por número. Enviarían una voz. En el horizonte negro de Titán, la ciudadela brillaba como un crisol. Líneas de naves de guerra formaban geometrías precisas en órbita, cada una deslizándose y saliendo con un silencio coordinado. Dentro, el mariscal de flota Roordan estaba con las manos detrás de la espalda, observando la transmisión pública parpadear con caos. No parecía sorprendido. El coronel Madix entró en la cámara sin anunciarse. «¿Vieron el metraje?», dijo sin rodeos. «Se los dejé ver», replicó Roordan. Madix alzó una ceja. «Querías que se formara el acuerdo». «Tenían que unificarse», dijo Roordan, «antes de que pudieran ser desmantelados adecuadamente». «Pero ya no nos enfrentamos a flotas aisladas», dijo Madix. «Nos enfrentamos a lo mejor de ellos, su última resistencia». Roordan asintió. «Lo que significa que no habrá supervivientes esta vez». Madix no respondió de inmediato. «Tengo algo que deberías ver», dijo finalmente. Le entregó un pequeño dispositivo, una retransmisión interna marcada del subnivel 9 de los archivos. Roden pulsó reproducir. La transmisión fue corta. Mostraba a Luke Iraz y Nara Vex entregando un cristal al comandante Torne, quien subió la evidencia al sistema de retransmisión central. Roden lo miró fijamente durante varios segundos. Luego se rió. Bajo, frío, sin diversión, satisfecho. «Incluso nuestros disidentes juegan su papel». Madix frunció el ceño. «No estás enojado. El dominio no puede gobernar a través del misterio para siempre. Necesitaba un rostro visible». Y ahora, Roden se apartó de la pantalla. Ahora la máscara se cae. Borde exterior cerca del sector 441. Envío de enlace de la coalición. Acuerdo brillante. Una sola nave se acercó a la línea de quema. No llevaba armas. Estaba escoltada por 20 escoltas sigilosas, cada una enmascarada detrás de su estela, registrando cada movimiento. Dentro de la nave, un delegado vivo y un escriba sintético se pararon en silencio. Estaban aquí para ofrecer el ultimátum final. Retirada de los sistemas anexados, rendición de cuentas pública por crímenes de guerra del dominio, disolución de la línea de quema. Y si no, entonces guerra. Guerra real final, no entre naciones, sino entre la humanidad y todos los demás. El escriba sintético activó el canal de comunicaciones, un suave zumbido. Sin respuesta. Entonces una sola voz, ni completamente humana ni máquina, respondió. Han traído palabras a una casa de fantasmas. El delegado inhaló. Esta es su última oportunidad para regresar a la mesa galáctica. La paz todavía es posible. La voz respondió después de una larga pausa. La paz es una historia que los débiles cuentan para evitar las consecuencias. El escriba sintético ajustó la frecuencia de transmisión. Tengan en cuenta, este mensaje está siendo grabado y retransmitido en vivo al Consejo del Acuerdo. Que miren, respondió la voz. Que vean lo que le sucede a la galaxia cuando abandona la Tierra una vez y piensa que no volverá a pagar. Una ondulación se movió a través del vacío. La línea de quema se abrió y la propia Tierra apareció detrás de ella. El primer vistazo público de la nueva Tierra en 90 años. Era negra, no muerta, no rota, sino reconstruida. Una esfera de megaciudades superpuestas, anillos orbitales, redes de defensa que envolvían el planeta como piel blindada. Cada centímetro estaba diseñado. Pero lo que más destacó fue la falta de luz. No había destellos de ciudad, ni floración atmosférica, solo un mundo observando, esperando. La voz de Roden cortó el silencio. Envíen sus flotas. Envíen sus mártires. Envíen sus últimas esperanzas. Cuando lleguen a nuestros muros, les mostraremos lo que significa ser olvidado. La línea de quema colapsó. El mensaje terminó y la coalición supo que no habría rendición, solo juicio. Una semana después, borde de la línea de quema, flota unificada de la coalición.
Vinieron con 342 naves de guerra, todas las clases, todas las razas, todas las tácticas que la galaxia había usado en 10.000 años de guerra. Y el dominio envió 12 naves, cada una negro mate, sin nombre, sin anuncio. Los comandantes de la flota hicieron una pausa. Esto debe ser cebo, dijo uno. Señuelos, murmuró otro. Pero entonces las naves negras se movieron. Una parpadeó a través del espacio, teletransportándose a través de huecos de fase. Otra se plegó dentro y fuera de la materia, arrojando minas hechas de astillas de neutrones colapsadas. Y otra habló. Sus bocas se abrieron. Y dentro de cada nave de guerra de la coalición, cada miembro de la tripulación escuchó una cosa, su propia voz diciendo su peor miedo. Desde el grito de un amante moribundo hasta las últimas palabras de un padre, hasta una misión fallida, reproducida con un tono emocional exacto. No era solo guerra psicológica. Era personal. Las naves habían cosechado los miedos de sus enemigos antes de que siquiera llegaran. Y entonces atacaron. No en fuego, no en ruido, sino en ausencia. Las naves parpadearon, los sistemas se borraron. Sin alarmas, sin explosiones, solo silencio. Dentro de una hora, 110 naves de la coalición habían desaparecido. En la segunda hora, 200. Y en la tercera, el buque insignia, la mano de la unidad, fue engullido por un micropliegue negro provocado desde dentro de su propio núcleo de IA. La guerra no se perdió. Se canceló. En el feed de archivo postconflicto de Titán, Luke y Raz estaban solos observando la transmisión de datos. No sintió victoria, solo vacío. Nahara estaba a su lado. Deberíamos haber muerto en ese campo, dijo ella. No, dijo él. Necesitábamos verlo hasta el final. Ella lo miró. Entonces, ¿ahora qué? Gobernamos las cenizas. No, dijo otra voz. Se giraron. Rodén entró en la cámara. Por una vez, parecía cansado. No débil, no roto, sino real. Tenías razón, dijo. El silencio se volvió demasiado pesado. Dejó de protegernos. Lucan entrecerró los ojos. Entonces termínalo. Abre el dominio. Deja entrar a la galaxia. Rodén no respondió de inmediato. Luego caminó hasta la consola central y desactivó los protocolos de silencio. Por primera vez en casi un siglo, la Tierra habló. No somos su enemigo. Somos su futuro. Epílogo. 50 años después. El dominio todavía controlaba el vacío, pero ya no lo controlaba solo. La Tierra reabrió sus cielos. El comercio regresó. El lenguaje regresó. Pero una cosa nunca lo hizo. La arrogancia. Lo que quedaba de la humanidad había aprendido la verdad más antigua del poder. No es cuánto manejas, sino cuánto tiempo recuerdas por qué lo querías. La línea de quema se convirtió en un monumento. Un anillo de naves dejado inactivo, inmóvil, observando. No para defender la Tierra, sino para recordarle lo que sucede cuando te pierdes en el silencio.